Bien, entonces miren, jóvenes, buenas tardes. Esta semana vamos a tocar la semana número 1 y estamos abordando conceptos generales, como por ejemplo, qué es la biología, cuántas especialidades tiene, llamadas también dominios. Vamos a hacer un poco de lo que son la organización o los niveles de organización de la materia viva. Vamos a conocer cuáles son los bioelementos. Dentro de estos mencionaremos a los bioelementos inorgánicos, orgánicos, ¿ya? Todo eso vamos a trabajar el día de hoy. Terminando la clase con lo que son carbohidratos, proteínas, ácidos grasos y ácidos nucleicos. Bien, entonces empezamos con la clase. Tenemos ahí la primera diapositiva que nos habla en relación a lo que es el concepto de biología. Biología viene a ser la ciencia que estudia a los seres vivos, ¿no? Y todo lo que se relaciona con ella. Bien, entonces, ¿quién es el que dio un concepto en relación a biología? Ahí ustedes están apreciando a Jean-Baptiste de Monnet. Miss, disculpe, ¿Sí? no está presentando su pantalla. Por eso les estoy diciendo si estaba bien todo lo de que está compartido. Ya, a ver, otra vez vamos a intentar. Compartir. Ahí está. Ay, Dios santo. Ahí ven la primera diapositiva. Jóvenes. Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Ahora sí se ve? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, listo. Entonces, estábamos diciendo que Jean-Baptiste de Monnet es el que había dado el concepto de biología, mencionando que la biología comprendía todo lo que se le relaciona con los seres vivos, ¿no? Esto es su organización, su desarrollo, su composición. En esta diapositiva que ustedes ven, este título de dominios de la biología, corresponde a lo que es básicamente las especialidades que están relacionadas con la biología, ¿no? Hasta dónde puede llegar la biología. Miren, entonces tenemos ahí bioquímica, que viene a ser la ciencia que estudia la química, la biología desde el punto de vista químico, ¿no? Ahí estaremos estudiando el nivel molecular. Cuando estamos hablando de biofísica, nos estamos refiriendo también al estudio de la física, al abordaje de la biología desde el punto de vista físico. Hay fenómenos físicos que nosotros explicamos con la física, por ejemplo, cómo se transportan nuestra circulación sanguínea, ¿no? ¿Cuál es el flujo de nuestra circulación sanguínea? ¿Cuál es la velocidad que nosotros podemos tener cuando estamos caminando, cuando estamos corriendo? Las velocidades que pueden alcanzar, por ejemplo, las comunidades biológicas cuando se desplazan, ¿no? Todo eso tiene que ver con conceptos biofísicos. La biología celular viene a ser la ciencia que está únicamente especializada en todo lo que es el estudio de la célula, por eso se llama biología celular, o llamada también citología. La histología viene a ser la ciencia que estudia los tejidos, ¿no? La organización de los tejidos. Tenemos siguientes clases en las que vamos a abordar, por ejemplo, cómo está compuesto el tejido epitelial, su clasificación, etc. Paleontología, ciencia que estudia los restos fósiles, ¿no? Taxonomía, ciencia que estudia la clasificación taxonómica de los seres vivos. Todos los seres vivos en la naturaleza tenemos una clasificación. Pertenecemos a diferentes taxas, ¿no? Las taxas
Son grupos en los cuales estamos seleccionados los seres vivos, por ejemplo, reino, clase, subclase, división, familia, género, especie, ¿no? Entonces, todo organismo vivo está debidamente clasificado en relación a la taxonomía. Esa es la taxonomía. Ecología, la ciencia que estudia la relación de los seres vivos con la naturaleza. Etología, la ciencia que estudia el comportamiento de los seres vivos. La genética, me parece que es la clase 10, la semana 10 que vamos a abordar. La ciencia que estudia la herencia, ¿no? La forma como transmitimos nuestros caracteres genéticos a nuestros descendientes. La virología, muy de moda ahora que hemos estado en periodo de pandemia, todos hemos tenido oportunidad de escuchar a través de los diferentes medios de comunicación diferentes conceptos de microbiología, ¿no? Y mucho hemos escuchado hablar del virus. ¿Cómo se llama el virus que produjo la pandemia? Cualquiera conteste. SARS-CoV-2, ¿no? COVID es la enfermedad, pero el virus, ¿cómo se llama? SARS-CoV-2. Ese es el nombre del virus que nos ha provocado toda esta pandemia y la consecuencia de la enfermedad llamada COVID, ¿no? Entonces, la ciencia que estudia los virus se llama virología. La ciencia que estudia a las bacterias, la bacteriología. La ciencia que estudia a unos seres unicelulares, pequeñitos, que solamente los vemos a ver al microscopio, ¿no? Un grupo de microorganismos zoológicos que se puede ver solamente al microscopio, la protozoología. La micología, la ciencia que estudia los hongos. La zoología, la ciencia que estudia los animalitos. La evolución, también en la semana 16, me parece que es 15, vamos a abordar lo que es evolución, ¿no? La forma como los seres vivos cumplimos en la naturaleza un proceso evolutivo. Ahí, por ejemplo, estamos apreciando en la figurita que estamos apreciando cómo el Homo sapiens, ¿no? Ha sufrido un proceso de evolución, ¿no? Llegando hasta lo que somos nosotros hoy en día, el Homo sapiens constituido por 46 cromosomas, ¿verdad? La biotecnología, esta ciencia que estudia, por ejemplo, por biotecnología podemos producir estos productos hidropónicos, por ejemplo, ¿no? También construir vacunas, se puede construir fármacos, etcétera, utilizando herramientas biotecnológicas, que están muy de moda ahora, ¿no? Dicho sea de paso, para los jóvenes que están ahí y que de repente están interesados en ser científicos, físicos, químicos o biólogos, entonces, en su momento, van a abordar estas ciencias tan jóvenes, tan prometedoras, tan de moda, ¿no? La biotecnología, el avance tecnológico de la biología puesto al servicio de la humanidad. Por ejemplo, lo que es la utilización de las células madre, ¿no? Bien, la bioinformática, la ciencia también bastante jovencita, diríamos, que se trata de estudiar todo lo que son el análisis de datos que se produce de la emisión de análisis, por ejemplo, biogenéticos tipo secuenciamiento, ¿no? Cuando hacemos secuenciamiento genético, averiguamos sobre la composición genética de los seres vivos. Por ejemplo, podemos establecer cuál es la secuencia de su material genético a nivel de diferentes cromosomas, y también podemos estudiar otros fenómenos y entrar a analizar todos esos datos, ¿no? Analizar esos datos es con la aplicación de la bioinformática, así como la estadística, ¿no? Puede ser analizada y abordada desde diferentes puntos. Podemos empezar a estudiar una estadística general, luego podemos empezar a entrar un poco más profundo en hacer una estadística
inferencial, igualito en la bioinformática. Nosotros ahora, los biólogos, microbiólogos, etcétera, entramos a las páginas, por ejemplo, GenBank se llama una página que existe en la web, en la cual nosotros entramos a toda esta producción de secuencias genéticas, por ejemplo, y estudiamos, ¿no? Podríamos estudiar árboles filogenéticos y todos esos fenómenos, ¿ok? A través de la herramienta de la bioinformática. Bien, tenemos acá otra diapositiva en la cual se nos está hablando de las características de los seres vivos. ¿Cómo es que nosotros los seres vivos tenemos cierto tipo de características por lo cual somos llamados justamente seres vivos, ¿no? Esto es, podemos decir que nosotros nos nominamos como seres vivos porque tenemos movimiento, tenemos capacidad de respuesta a nivel de irritabilidad y coordinación. Crecemos, nos adaptamos, nos reproducimos, hacemos metabolismo, hacemos homeostasis, ¿no? Y finalmente tenemos una organización a nivel de órganos y sistemas, ¿no? Todo eso hace que nosotros seamos calificados como seres vivos, ¿no? Entonces, ¿qué es el movimiento? El desplazamiento, ¿no? De un ser vivo de un lugar a otro. Ahí estamos viendo un leopardo que se está desplazando a grandes velocidades, ¿no? ¿Qué es la irritabilidad y coordinación? Viene a ser la capacidad que tenemos los seres vivos de generar una respuesta inmediata ante un estímulo, ¿no? Por ejemplo, que nosotros estemos, a ver, todos juntos cocinando y de pronto, sin darnos cuenta, hemos acercado la mano al fuego. ¿Qué va a pasar de inmediato? ¿Qué va a suceder? Inmediatamente seguro vamos a retirar esa mano con bastante velocidad. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque hemos sufrido un estímulo externo que se llama calor, alta temperatura, que ha rozado nuestra piel, ¿verdad? Incluso de repente nos ha generado una quemadura. E inmediatamente nosotros retiramos la mano. ¿Por qué? Porque esa información, ¿no?, de ese estímulo ha llegado a través de las neuronas, ¿no?, hasta los complejos de sinapsis y se ha generado una respuesta inmediata, ¿no? Retirar la mano. Y vamos a tener nosotros una clase en la que vamos a hablar de todos estos fenómenos neurológicos, solamente para decirles que nosotros tenemos una respuesta inmediata, ¿no? Nuestro organismo está condicionado a una serie de reflejos y nosotros podemos generar una respuesta inmediata ante un estímulo. Entonces, para eso no necesitamos viajar hasta el sistema nervioso central. La respuesta se va a producir sin necesidad de llegar al sistema nervioso central, ¿no? Eso se llaman actos reflejos. Tú te pinchas la mano, retiras inmediatamente. No tienes que estar viajando la información genética hasta tu lóbulo frontal, racionalizar, pensar y decir, retiro la mano. Si fuera así, ya nos hubiéramos quemado totalmente o nos hubiéramos cortado con mayor gravedad, ¿verdad? Entonces, muchas respuestas neurológicas que nosotros tenemos a través de los impulsos nerviosos, ¿no?, se reflejan inmediatamente. Eso se llaman actos reflejos, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver, para todo eso participa nuestro sistema neuronal. Crecimiento. Cuando estamos hablando de crecimiento, todos nosotros podemos decir, claro, todos los seres vivos crecemos. Ayer fuimos bebitos, hoy día somos jóvenes, mañana somos incluso ancianos, ¿no? Crecemos. ¿Qué significa crecer? Aumentar en masa, ¿no? Nosotros aumentamos en masa ósea, masa muscular, y eso se percibe a través de nuestro crecimiento de talla, por ejemplo. Pero sea motivo para decirles que nosotros también, los organismos pluricelulares, estamos creciendo en forma individual a nivel celular, ¿no? Una célula también crece, una célula tiene sus diferentes momentos en su ciclo celular, ¿no? Entonces, hay un crecimiento individual y hay un crecimiento en masa, ¿no? Eso es crecimiento. Adaptación. El proceso por el cual las especies se adaptan a la naturaleza. Por ejemplo, miren, hay un proceso que se llama el mimetismo.
¿Qué es el mimetismo? Cuando usted está caminando, por ejemplo, por el bosque, por la naturaleza, usted ve a algunos animalitos que están sobre las plantas y usted ni siquiera se da cuenta, ¿no? Porque son casi como la planta, verdecitos. ¿Qué ha pasado? Ellos han sufrido, ¿no? Todo un proceso, se han adaptado e incluso han hecho mimetismo optando el color de la hoja, de la manera tal que ustedes los confundan con la hoja. ¿Para qué habrá hecho ese organismo vivo, todo ese mecanismo? ¿Cómo es que ha adaptado todo eso a vivir de esa forma? Para protegerse, ¿no? En la naturaleza de los predadores. Entonces, en la naturaleza, los seres vivos sufrimos procesos de adaptación. Eso nos caracteriza como seres vivos. La reproducción, todo ser vivo se reproduce, ¿verdad? Fundamentalmente tenemos dos tipos de reproducción, ¿cómo se llama? Una reproducción sexual y una reproducción asexual. ¿Cuándo estaremos hablando de una reproducción sexual? ¿Cuándo? Cuando hay participación de gametas sexuales femeninas y de gametas sexuales masculinas que van a dar origen al huevo o cigoto, ¿verdad? Pero las bacterias no se reproducen de esa manera. Las bacterias tienen una forma de reproducción bastante simple, como por ejemplo fisión binaria, ¿no? Entonces, de esa manera ellos logran tener más individuos similares a ellos, ¿no? Se reproducen de esa manera. Entonces, un ser vivo tiene la característica de que sabe reproducirse. El metabolismo, ¿no? ¿Cómo es que nosotros los seres vivos permanentemente tenemos que estar haciendo actividades metabólicas con qué objeto? Con objeto, por ejemplo, de generar energía, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de metabolismo, por ejemplo, estaremos hablando de lo que es el anabolismo y estaremos hablando de lo que es el catabolismo. Cuando estamos hablando de anabolismo, entonces es cuando estamos formando nuevas moléculas. A partir de moléculas simples estamos organizando nuevas moléculas. En cambio, en el catabolismo, las moléculas grandes están siendo degradadas en partículas más pequeñas, ¿no? Esas actividades, tanto anabólicas como metabólicas, los seres vivos las cumplimos permanentemente en el funcionamiento bioquímico de nuestro organismo. Seguidamente decimos que los seres vivos tenemos homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis viene a ser el equilibrio que hay entre el medio interno celular y el medio externo celular. Cuando estemos hablando de una célula, jóvenes, tratemos de recordar siempre el mejor ejemplo de célula que tenemos en casa, que es un huevo, ¿no? Ustedes han observado el huevo, cómo es que tiene una zona central de color amarillito que se llama la yema, ¿no? Y tiene una zona que no le vamos a denominar líquida, sino una zona de estado coloidal, ¿no? Que nosotros le llamamos la clara, pero que eso representa a un citoplasma celular. Entonces el huevo no viene a ser sino una célula gigante en la cual podemos nosotros ver el núcleo y el citoplasma, ¿no? El núcleo representado por la yema y el citoplasma representado por la clarita del huevo, ¿no? Entonces, las células, ahora sí, imaginándose todos células, ¿no? Las células, nuestras células en los seres vivos, permanentemente buscan el equilibrio del medio interno con el medio externo. De esta manera, por ejemplo, se mantiene la temperatura ideal corporal que nosotros debemos tener, ¿no? Y de esta manera, nosotros podemos responder a, por ejemplo, a ciertos estímulos externos en cuanto a la temperatura. Por ejemplo, si nosotros ahora en COVID hemos tenido un proceso, una afectación respiratoria aguda provocada por este virus, posiblemente vuestros parientes o muchos de ustedes que se han afectado han sentido un estado febril, ¿no? Y ante ese estado febril, nuestras células no pueden funcionar bien. Entonces, inmediatamente activa un mecanismo de defensa
¿no? Para equilibrar ese fenómeno que está alterando el funcionamiento celular. Y, por ejemplo, cuando hay eventos febriles, eventos de temperatura, ¿qué cosa nos pasa? Inmediatamente empezamos a sudar, ¿no? Sudamos. ¿Saben por qué sudamos? Porque nuestro organismo se está tratando de proteger y con esa sudoración bajar la temperatura que nos está afectando. ¿Bien? Entonces, la homeostasis es importante, viene a ser el equilibrio que hay entre el medio interno celular y el medio externo celular. Y finalmente, los seres vivos tenemos una organización, ¿no? Organización específica, por eso dicen ese cuadrito, miren, ¿ve? Entonces, ese ratoncito para ser un ser vivo, representar un ser vivo y funcionar como tal, tiene pues todo un sistema de ¿qué? De órganos, ¿no? Funcionando armónicamente, ¿no? En un cuerpo representado por él, ¿no? Tiene sus órganos y sus sistemas y si vamos a entrar dentro de ese ser vivo que es el ratoncito o nosotros mismos dentro de nosotros, observamos que nosotros tenemos una organización, ¿no? Y entonces, a un nivel subcelular, ¿cómo nos organizamos? Cuando decimos cómo nos organizamos a nivel subcelular, ¿qué significa? Es decir, cuando somos células, otra vez pensamos en el huevo, ¿sí? Cuando somos células, estamos teniendo un nivel de organización característico nuestro propio, que nos hace ser mencionados seres vivos. Entonces, por ejemplo, el primer nivel de organización que tenemos son el nivel atómico. ¿Y cuáles serán esos átomos importantísimos que tenemos nosotros como seres vivos? Por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, ¿no? Posteriormente, esas moléculas, ¿no? Se organizan. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, dice una organización molecular. Tienden sus puentes, ¿no? Para hacer enlaces. Entonces ahí estamos apreciando, qué bonito, miren, dos pelotitas de color celeste, una pelotita de color celeste y otra pelotita de color celeste. Eso está representando a una molécula de hidrógeno, al otro lado otra molécula de hidrógeno. Y en el centro, ¿quién está? Una pelotita más grande, ¿no? Representando al oxígeno. Entonces miren cómo ese oxígeno se está organizando a nivel molecular y se está enlazando con dos moléculas de hidrógeno. Y está formando, ¿qué cosa? Una molécula de agua, ¿no? El agua no viene a ser otra cosa que enlaces covalentes que hay, que nacen de la molécula de oxígeno y posteriormente varias moléculas de agua se juntan y forman lo que conocemos como los cuerpos de agua, ¿no? Bien, seguidamente tenemos esta organización que dice macromolecular. Miren, macromolecular. ¿Y qué cosa han puesto ahí? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso que está ahí? Participando, jóvenes, ya, si no nos dormimos. Les da sueño, se duermen. Y como es de noche, al final del día van a caer rápido en sueño. ¿Qué está representando esa figurita de color celeste con rojo aquí? El ADN. 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 Muy bien. Entonces, digamos todos completo, hay que aprenderle a conocer por su nombre completo para que después aprendamos rápidamente cuál es su composición química, ¿ya? El ADN o ácido desoxirribonucleico, todos lo hemos reconocido. Podríamos también tener ahí la representación de una proteína. Podríamos también tener ahí la representación de un ácido graso. Podríamos tener también ahí la representación de una cadena hidrocarbonada, ¿no? Todo eso que he mencionado vienen a ser macromoléculas, ¿no? Y seguidamente miren acá cómo es que esa organización macromolecular luego se hace más compleja. Entonces, miren, ahora vamos a ver un poquito de lo que es la membrana celular. ¿Qué cosa será la membrana celular? La membrana celular será esa película, ¿no? Esa membranita que alberga a la célula, ¿no? ¿Cuál es el límite de la célula?
Estamos imaginando el huevo otra vez. Un huevo es una célula, ha dicho la Miss, qué interesante. La yema, el citoplasma. La yema, el núcleo, el citoplasma, la clara. Y fuera de eso, ¿qué cosa hay? Hay una película, ¿no? Una película fina, una membrana que le contiene. ¿Cómo se llama esa membranita? ¿Cómo se llama la membrana que contiene a la célula? Membrana celular, pues, tan fácil. ¿Cómo se llama la membrana que contiene a la célula? Lo están viendo en el huevo, si no, ahora que terminemos la clase, vayan a ver y bonito nomás pelen un huevo, sáquenle la cascarita de afuera, o sea, todo ese componente de calcio, sáquenle bonito y traten de dejarle a ver su membranita ahí adentro. Tiene una membranita, ¿no? Dentro de esa membranita, dentro de esa bolsita, ¿quién está? El citoplasma, o sea, la clara. Y más adentro, ¿quién está? El núcleo, o sea, la yema, ¿no? Y ahora, ¿de quién vamos a hablar? Vamos a hablar de la membrana, esa membrana que limita la célula. ¿Cómo se ve llamando esa membrana? Membrana celular. Ese pedacito que estás viendo acá, miren, acá donde dice complejo supramolecular, ese pedacito que tú estás viendo ahí, ese pedacito, todo eso, es un pedacito de membrana celular. Y entonces ahora todos juntos con ojos químicos, bioquímicos, vamos a observar qué lo compone esa membrana celular. Miren, ahí hay de color lila, de color rosado, hay proteínas, ¿no? Las proteínas están atravesando esa membrana de un lado a otro lado. ¿Qué cosa también hay? Hay unas de color verdecito pequeñitas. También son proteínas, pero son más pequeñitas. ¿Qué estamos observando más allácito? Aún parecen unas antenitas de color amarillito, ¿verdad? Eso no vienen a ser sino colitas de carbohidratos, ¿no? ¿Y qué estamos viendo de color celestito? Parece un tapizadito celeste y unas pelotitas acá de color celeste con sus colitas para adentro y luego al otro lado otras pelotitas en filita con sus colitas para adentro. ¿Qué cosa será eso? Eso se llaman los fosfolípidos. Entonces miren cómo un pedacito de membrana celular tiene un nivel de organización tan complejo. No es como en este caso que solamente hay una organización macromolecular, por ejemplo, del ADN, o de una proteína, o de una vitamina, o de un ácido graso. Aquí abajo hay varios, ¿no? Varias moléculas que están unidas, miren, y todas esas moléculas, esas macromoléculas unidas están formando una membrana celular, ¿no? Entonces, cuando hagamos, por ejemplo, transporte de membranas, vamos a ver, pero ya les voy adelantando, eso de color celestito, esas pelotitas de color celestito, vienen a ser los fosfolípidos. Su cabecita está representada por las pelotitas que están para afuera y lo que está para adentro son sus colitas, ¿no? La cabecita son de comportamiento polar, ¿no? Por eso se llaman hidrofílicas, o sea, pueden estar en contacto con el agua. Y las colitas que están para adentro se llaman sus colitas de grasita, de ácido graso. Y esas no pueden estar expuestas, por eso tienen para adentro escondidas, ¿ven? Como las cabecitas están para afuera, para este medio celular, para dentro de la célula y para afuera, fuera de la célula, ¿no? Y esas proteínas, ¿qué función cumplirán ahí? ¿Por qué estarán ahí inmersas dentro de esa membranita? Porque tienen una función, por ejemplo, en lo que es el transporte de nutrientes. Y esos amarillitos que parecen antenitas, que hemos dicho que son glúcidos o porciones de carbohidratos, ¿qué cosas son? Bueno, son componentes extremadamente importantes en las membranas celulares porque esas se comportan como señalizadores. Nuestras células funcionan gracias hacia señalizadores, ¿no? Entonces miren cómo en ese pedacito, ¿viste? Ese pedacito de membrana celular nos ha dado pie para conversar de tantas macromoléculas. Entonces todas esas macromoléculas han formado un complejo supramolecular. Y luego pasamos acá, miren, ¿qué estamos observando? ¿Qué cosa será esa? Parece una zapatillita. ¿Qué cosa es eso? Todos a ver en coro digan qué cosa es eso. Mitocondria. Una mitocondria. Mitocondria. Entonces, miren qué bonito cómo se organizan los seres vivos. Desde un nivel atómico, luego se hace una molécula, luego macromoléculas, luego esas macromoléculas se juntan para comprar complejos supramoleculares, como por ejemplo lo hemos analizado en un pedacito de membrana celular. Y ahora tenemos
el nivel organular. ¿Por qué? Porque dentro de la célula, otra vez pensamos en el huevo, cada vez que pensemos en, que hablemos la palabra célula, ustedes en su cabecita inmediatamente jalen al huevo, porque ese es el mejor ejemplo de célula, ¿no? Entonces, dentro del citoplasma celular, ¿quiénes están dentro del citoplasma celular? Las organelas, ¿no? Las organelas citoplasmáticas. ¿Quiénes son las organelas citoplasmáticas? El aparato de Golgi, que estás el aparato de Golgi, la mitocondria que estás observando acá, los ribosomas, el retículo endoplasmático, todos esos son organelas celulares, ¿no? Y entonces acá tenemos una organización organular, porque claro, todo esto que hemos mencionado ya está formando una organela, pero es una organela citoplasmática, porque estamos hablando de una organización celular. Mira cómo solamente para tener la organización celular tenemos tantos componentes, ¿no? Y aún, yo te comento, esta mitocondria, mira que estoy aquí con el cursor le estoy dando, ¿no? Le estoy marcando esas crestitas, todas esas crestitas se llaman sus crestitas mitocondriales. Y esta organela también tiene membranita, tiene membrana, así como esta membrana celular, también acá se está limitando a la organela con una membranita. Quiere decir que esa membranita también tiene esta constitución fosfolipídica. Entonces, ahí hemos llegado hasta el nivel organular, ¿no? Y seguidamente, lógico, ya tenemos las organelas que están dentro del citoplasma, tenemos el núcleo, entonces hemos llegado hasta el nivel celular. Mira cómo es nuestra organización, ¿no? Ahora somos una célula, ¿no? Una célula que hemos venido ¿de dónde? ¿De dónde hemos venido? A ver, esta célula que está acá, ¿de dónde habrá venido? Posiblemente, diríamos así, esto es una célula que proviene, ¿no? De la mitad de la herencia genética de papá y la mitad de la herencia genética de mamá. Todos hemos sido alguna vez una célula, ¿no? ¿Cómo se llama esa célula que alguna vez hemos sido todos? ¿Cómo se llama esa ¿Cigoto? célula? Muy bien, Cigoto. claro. Cigoto, ¿no? Todos hemos sido alguna vez un cigoto tan pequeñito, la unión íntima de una gameta sexual femenina con una gameta sexual masculina ha dado origen a una célula. Pero cuando estamos hablando de célula, ya tenemos en claro, miren, toda la organización que hay dentro de esa célula, ¿no? Entonces, esa organización, el primer nivel de organización que estamos viendo acá, enseguida, es el nivel de organización celular, ¿no? ¿Y qué pasa cuando las células se juntan? Se juntan las células en grupos, ¿no? Nacen los tejidos, ¿no es cierto? El conjunto de células forman los tejidos. Así, por ejemplo, tendremos nosotros un tejido óseo. A ver, tóquense todas las rodillitas, tóquense la rodillita, que es eso duro que están apretando, masa ósea, ¿no? Un conjunto de células óseas, un nivel de tejido tisular, ¿no? A ver, tóquense la manito, pellizquense arriba el dorso de la manito, bonito, sin hacerse doler, bonito, pellizquense. ¿Qué cosa hay ahí? Una organización de tejido, ¿no? Nuestra piel. Entonces, el nivel tisular viene a ser una organización de tejido. El nivel organológico viene a ser el nivel de nuestros órganos. Mencione a ver cuáles son nuestros órganos nobles. ¿Cuáles son nuestros órganos nobles? Nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestro corazón, nuestros pulmones. De todo eso está compuesto, ¿no? Nuestro cuerpo o el cuerpo de un gatito, de todo eso, ¿no? De células, de conjunto de células, tejidos, de conjunto de tejidos nacen los órganos, ¿no? Porque los órganos no son otra cosa que tejidos especializados, ¿no? Por ejemplo, las nefronas, ¿no? Estarán bien organizadas para cumplir su función de excreción en el nivel de organización renal, ¿no? Los hepatocitos estarán bien unidos. ¿Dónde estarán los hepatocitos? ¿En qué órgano estarán los hepatocitos, jóvenes? En el hígado, ¿no? ¿Cómo se llaman las células del hígado? Hepatocitos. Todas esas juntas formando un tejido, ¿no? Con una actividad común, forma un tejido hepático.
Ese es el nivel organológico conformado ya por los tejidos especializados que constituyen luego los órganos. Y todos los órganos luego van a formar parte de un gran equipo, ¿no? Por ejemplo, tienes un equipo que trabaja todos los días para nutrirte el sistema digestivo. Y el sistema digestivo está compuesto por, a ver rápidamente, ahí está en la figurita, ¿qué estaría componiendo el sistema digestivo? Rapidito. Rápido, chicos. Tóquense, pues, boca, dientes, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y recto. Miren cómo todo ese sistema digestivo, ¿no? Ya viene a ser el conjunto de órganos, ¿no? Los órganos se reúnen para formar sistemas, ¿no? Bien, y pues al fin estamos nosotros tal cual, individuos de la naturaleza. Podría estar también ahí un gatito, un perrito, un pollito. Todos los seres vivos tenemos esa organización, ¿no? Y ahora mira, interesantemente, no vivimos como hongos, ¿no? Los seres humanos somos eminentemente sociales, ¿no? Vivimos en comunidades, ¿verdad? Vivimos en comunidades. Acá, por ejemplo, en Lima Metropolitana, estamos la comunidad de Homo sapiens, que está localizado en todo Lima Metropolitana, población de Homo sapiens, ¿no? Si nosotros nos vamos a la playa, nos echamos a la orilla de la playa y de pronto vemos cómo vienen las avecitas, ¿no? Y las observamos. Y nos damos cuenta que todas son igualitas. Ah, una comunidad de aves de una sola especie, conjunto de individuos de una sola especie, forman una población, ¿no? Entonces nosotros somos la población humana, pero así como hay poblaciones humanas, hay poblaciones de venados, poblaciones de corderitos, poblaciones de pajaritos, poblaciones, ¿verdad? Y ahí tenemos la comunidad en la naturaleza, las comunidades biológicas. Es decir, no solamente hay poblaciones de gatitos, poblaciones de perritos, poblaciones de maripositas, poblaciones de hormigas. Todas esas poblaciones, ¿qué cosas son? Todas juntas, comunidades, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de comunidades, viene a ser el conjunto de diferentes poblaciones de diferentes especies. El Edén, lleno de comunidades biológicas, ¿no? Muy bien. Y dentro de ese Edén, dentro de ese paraíso, ¿no? Tenemos un ambiente completamente armónico. La naturaleza sabiamente, vamos a decir, convive con nosotros, ¿no? Todos los días amaneciendo, anocheciendo, llueve en un periodo, en otro periodo no llueve, los seres vivos, las comunidades biológicas están ahí dentro, todas guardando un orden, una armonía, un equilibrio natural. Entonces, a eso se llama ecosistema, ¿no? Y más adelante, si nosotros tenemos varios ecosistemas, ¿no? El ecosistema, por ejemplo, de acá de Lima, playero, costanero, el ecosistema de la selva, de nuestros amigos que viven en la Amazonía, el ecosistema de nuestros amigos que viven en Piura, un ecosistema casi desértico, pero al fin un ecosistema. Todos esos ecosistemas reunidos van a formar las ecósferas, ¿no? Y finalmente nosotros, el planeta Tierra, todo el planeta Tierra donde vivimos, el Homo sapiens y las otras especies, ¿no? El gato, el perro, las comunidades de ganados equino, caprino, etcétera, toda la naturaleza, todo eso que conforma el globo terrestre, ¿no? Con sus seres vivos, se llama biosfera, el mundo en el que vivimos. Miren qué bonito cómo nos hemos organizado. Seguidamente acá, miren, vamos a aprender nosotros a explicarnos qué es lo que sucede en la naturaleza cuando nosotros estamos queriendo conocer o saber qué está sucediendo con un fenómeno que observamos.
En ciencia, para todos los que estudiamos ciencia, para todos los que somos de física, de química, de biología, de medicina, por eso se llama carreras de ciencias, nosotros para aportar a un conocimiento, ¿no? Nos valemos del método científico. El método científico tiene todos estos componentes, ¿no? La observación, la hipótesis, la experimentación, los resultados y las conclusiones. Entonces, te voy a hacer un ejemplo rapidito para que lo entiendas. Mira, hagamos de cuenta que nosotros estamos todos juntos aquí en San Marcos. Yo les estoy hablando de acá de San Marcos, ¿ya? Estoy justamente a unas pocas cuadras de San Marcos, exactamente estoy frente a la Católica, ¿no? Bien, entonces, miren, ¿qué tal aquí, justamente en toda esa avenida universitaria entre San Marcos y la Católica? De pronto nosotros estamos ahí, todos ustedes, no sé, al otro lado de repente hay 40 alumnos, conmigo la profesora 41, y estamos ahí de repente, ¿no? Observando qué está aconteciendo en todo ese recorrido que hacemos desde San Marcos hasta la Católica. Y observamos que hay personas que pasan sanitas y otras personas que de repente están pasando tosiendo, ¿no? Tosen. Ay, entonces, inmediatamente nosotros, ¿qué decimos? ¿Qué pensamos? Oye, ¿por qué están tosiendo? ¿No? ¿Qué estamos observando? Un fenómeno, ¿no? ¿Qué está pasando con esas personas que estamos observando? Están tosiendo. Entonces, inmediatamente, ¿qué cosa pienso en mi cabeza? Digo, oye, ¿por qué están tosiendo? ¿Por qué pueden estar tosiendo, jóvenes? ¿Por qué pueden estar tosiendo esas personas? Porque les ha Porque dado un tienen gripe. resfriado fuerte, porque tienen COVID, porque tienen, ¿qué cosa? Hasta de repente tuberculosis, ¿no? Los que tienen tuberculosis suelen toser. Entonces, miren cuántas sospechas nosotros levantamos. Esas sospechas, ¿no? De qué está pasando con ese fenómeno se llaman hipótesis. Entonces, nosotros diremos, oye, esas personas que hemos observado, que son como en ese trayecto que hemos recorrido, digamos como 10 personas, oye, tienen tos. Primera hipótesis, tienen COVID. Segunda hipótesis, tienen una neumonía provocada por neumococo. Tercera hipótesis, tienen tuberculosis. Miren cómo hemos generado tanta hipótesis, ¿no? Entonces decimos, oye, tenemos que demostrar, tenemos que saber qué cosa es lo que tienen estas personas que hemos observado. Claro, la consecuencia es que tienen tos, pero ¿qué tienen? ¿Cuál de las hipótesis será verdadera? ¿SARS-CoV-2, neumococo o tuberculosis? Entonces, ¿qué hacemos para eso? ¿Qué podemos hacer? Rápido. Dinámico, porque si no ya no pregunto nada, ya va. Experimentación. Vamos a experimentar cómo tomándoles muestras, por ejemplo, ¿no? Vamos a tomar muestras para saber qué cosa tienen. Por ejemplo, si sospechamos de que tiene tuberculosis, le diremos, oye, tenemos que llevar tu flema de lo que estás tosiendo, esa flema la tenemos que llevar para que te hagan un análisis y para que busquen a la bacteria que produce la tuberculosis. ¿Cómo se llama esa bacteria? Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Oye, te tenemos que llevar para que te hagan una prueba, de repente tienes neumococo, por eso estás tosiendo fuerte. Oye, te tenemos que llevar para que te hagan una prueba, ¿no? Que se llama hisopado nasofaringeo para ver si tienes COVID. O sea, estamos entrando en la fase de la experimentación en la que estamos aplicando una metodología, ¿no? En este caso, por ejemplo, para hacer análisis de laboratorio diferente y saber finalmente cuál de las hipótesis que hemos planteado es cierta. Bueno, ¿qué tal si hemos hecho todo eso? A esos 10 pacientitos que hemos observado que tienen tos, les hemos hecho prueba de nasofaringia, les hemos hecho frotis bacteriano para ver si tienen tuberculosis o neumocoquito y tenemos resultados. Y de esas 10 personas que tosían, por ejemplo, 5 tienen TBC y los demás no tienen nada, ni neumococo ni SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué concluimos? Que los otros 5 tienen un resfrío fuerte y nada más, ¿verdad? Pero de repente en toda esa recta nosotros hemos observado como 50 personas, ¿no? Nosotros los observadores, nosotros que estamos actuando en este momento como científicos y que estamos aplicando nuestro método científico para resolver ese fenómeno que hemos observado que es tos. Y entonces, en los resultados, nosotros analizamos, sabemos ahora cuál tiene tuberculosis y concluimos. A ver, una conclusión hagan. Rápido. 5 de 10 pacientes tienen
¿Qué cosa dijimos que hemos encontrado? Tuberculosis, Tuberculosis. ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que las personas que estaban transitando desde San Marcos hasta Cayetano, y nosotros estábamos ahí, los 40 estábamos al otro lado sentaditos como científicos, estábamos observando, estudiando qué está pasando, ¿no? Esas 40 personas o 50 personas que estaban ahí transitando, de esas 50, 10 llegaron a estar enfermas con tos, pero de las 10, solamente 5 están infectadas con tuberculosis. Y hasta puedes sacar tus porcentajes, ¿no? ¿Cuánto es 5 de 50? Y ese es el porcentaje de enfermos de tuberculosis que tienes. Y ya puedes concluir, ¿no? Entonces, mira qué bonito, en ciencia nosotros aplicamos, quienes somos científicos, aplicamos este método científico, ¿no? Para demostrar, ¿no? Qué es lo que está aconteciendo detrás de ese fenómeno y aportamos más conocimiento con lo que hemos estudiado e incluso de repente nos podemos hacer una ley, ¿no? Y así nacen los trabajos científicos. Los físicos, grandes investigadores científicos, los físicos, después de haber aplicado un método científico para algo que ellos han observado, incluso pueden tener leyes y teorías al final de todo ese estudio. ¿Ha quedado claro qué es el método científico, jóvenes? Sí, Sí, Miss. Muy Sí, bien. Miss. Entonces ahora entramos a cuál es nuestra composición química. ¿Cuál es la composición química de yo, Homo sapiens, de tu gatito, de tu perrito, ¿no? Bueno, nosotros estamos compuestos por bioelementos, ¿no? Fundamentalmente. Y acá tenemos una pequeña clasificación que nos están dando en orden. Así nos están diciendo, tenemos bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. Oye, ¿será que los principales o primarios son los más importantes y los secundarios no? Y los oligos están al final porque no son tan importantes. No, no. Solamente hayan hecho una clasificación en cuanto a la abundancia de esos elementos que hay en nuestro organismo. Quiere decir que lo que más abunda en nuestro organismo, ¿qué cosa es? Bioelementos primarios. ¿Quiénes son? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? En menor proporción nosotros tenemos bioelementos secundarios. En nuestros huesitos, calcio, por ejemplo. A ver, fósforo, ¿dónde hay? ¿Dónde hay fósforo? Rápido, chicos. En los ácidos nucleicos, ¿no? Potasio, azufre, sodio, magnesio, cloro, hierro. A ver, ¿cloro dónde hay? ¿Dónde hay cloro en nuestro organismo? Cuando nosotros, por ejemplo, nos comemos una galleta, inmediatamente nuestro estómago va a empezar a funcionar y va a producir ¿qué cosa? Ácido clorhídrico. Ahí está pues el cloro. ¿Ve? ¿Hierro dónde hay? ¿Dónde hay hierro? En nuestros glóbulos rojos, específicamente en nuestra hemoglobina. ¿Ve? Qué importantes son esos bioelementos secundarios. Y los oligoelementos, oligo significa chiquitito, poquito. Quiere decir que los tenemos en nuestro organismo en cantidades mínimas, pequeñas, pero mucho cuidado. Debemos tenerlos siempre en esas cantidades. Su ausencia, si no tenemos en esa cantidad, nos va a generar una enfermedad. Te voy a dar un solo ejemplo. Mira, había una comunidad en la sierra llamada Maras, que está en Cusco. Esa comunidad tenía sales, producto de la naturaleza, sales. Incluso creo que hasta ahora traen a los supermercados sal de Maras, dice, porque es la mejor sal del Perú, ¿no? Entonces, como ellos tienen sal que les está dando la naturaleza en esa comunidad, la gente ni se compra sal, sino usa su sal natural para ponerle sabor a sus alimentos. Y al cabo de un tiempo, esas personas empezaron a tener una hinchazón, una nodulación aquí en su cuellito. Tócate tu tráquea, por ahí todo hinchado. ¡Oh! ¿Qué les pasó? Les dio bocio. ¿Saben por qué les dio bocio? Porque esas personas estaban consumiendo sal y no como nosotros que compramos para cocinar, ¿cómo se llama? Y has visto los paquetitos de sal. ¿Qué dice en la sal? Sal yodada. Ajá, dice sal yodada, ¿ves? Y por eso no nos enfermamos, no nos da bocio, porque estamos protegidos. Entonces,
Claro, dijeron, oye, a esa comunidad hay que ir y hay que enseñarle que está bien que produzcan su sal en la naturaleza, pero hay que yodarla para que no se enferme, ¿verdad? Muy bien. Entonces, continuamos. Bien, entonces, seguimos conversando de las biomoléculas y ahora en este caso vamos a hablar de algunas biomoléculas inorgánicas que están constituyendo parte de nuestro cuerpito, de nuestro amado cuerpito, ¿no? Y que son importantes. Y eminentemente nosotros, ¿qué cosas somos? Básicamente nosotros somos cuerpos, vamos a decir, llenos de agua, ¿no? Estamos compuestos por agua, ¿no? Entonces, por eso el agua es importante, ¿no? El agua es un elemento importante para la vida, ¿no? No podríamos vivir sin agua, ¿no? Podríamos desaparecer de la naturaleza. ¿Qué características tiene ese agua? Es importante ese agua porque tiene una función importante que ustedes seguro lo conocen y siempre lo han repetido y han dicho, oh, el agua es un disolvente, ¿no? ¿Por qué será disolvente el agua, jóvenes? Porque es una molécula polarizada, ¿no? Por eso tiene capacidad de disolver el agua, ¿no? Entonces, el agua está compuesto por dos moléculas de hidrógeno, como están viendo ahí, dos pelotitas plomas y una pelotita celeste en el centro que representa el oxígeno, ¿verdad? Muy bien. Seguidamente, entonces, vamos a hablar un poquito más de esas propiedades del agua. Y entonces decimos, aparte de ser solvente universal, gracias a su polaridad, ¿no? El agua también cumple una función amortiguadora, por ejemplo, otra vez tóquense su rodillita, ¿no? Imagínense que ustedes fueran fondistas, corredores. Ahí sí ponen a prueba vuestra articulación de la rodilla. Y dentro de esa articulación, ¿qué cosa hay? Un líquido, ¿no? Que se llama el líquido sinovial, que no es otra cosa que agüita. Y eso hace que nuestra articulación funcione muy bien, ¿no? Entonces, por eso dice función mecánica amortiguadora. Las moléculas se transportan a nivel de las membranas celulares, ¿verdad? ¿Y quiénes las transporta? ¿Quiénes ayuda a transportar esas moléculas? El agua. Otra propiedad del agua importante, por ejemplo, el alto calor específico, ¿no? Para llegar el calor específico del agua se logra con la ebullición, ¿no? 100 grados centígrados, imagínense. La tensión superficial es una característica bien bonita que te la voy a ilustrar de esta manera y no te vas a olvidar. Hagamos de cuenta que los 40 que estamos ahí, más mi persona, nos hemos ido a una piscina, ¿eh? Estamos en una piscina y nos ponemos en la parte más arriba, en el trampolín. Y entonces yo me voy a tirar de ahí arriba y ustedes que me dicen, Miss, posición para que se tire. ¿Cómo me voy a tirar? Desde 20 metros de altura hasta la piscina, ¿cómo me tiro? ¿Salto nomás? ¿Salto nomás o cómo hago? ¿Han visto que estas personas que se clavan, levantan las manos, las juntan y así se clavan en la piscina? ¿Han visto? ¿Por qué juntarán las manos y así se clavan en el agua? No se tiran de panzazo, pues, ¿no? Para mantener el Porque equilibrio. uno para mantener el equilibrio y otro fundamentalmente para romper los enlaces del agua. El agua, estamos viendo acá cómo forma enlaces covalentes, ¿no? Y el agua, en los cuerpos de agua, miren, hay tanta cantidad de moléculas de agua, todas están enlazadas como una red, ¿no? En esos enlaces covalentes y y generan una tensión superficial. ¿Quiénes están generando esa tensión superficial? Los enlaces, ¿no?, de hidrógeno que tiene el agua han formado esa alta tensión superficial. Y eso no se rompe con facilidad. Por eso este mosquito que tú ves ahí se para y no se hunde. Y por eso nosotros cuando me voy a clavar de una altura considerable de la piscina, yo tengo que poner mis manitos juntas, así como para orar, y así me clavo. Entonces con esas manitos, cuando llego a la superficie del agua, voy a romper esos enlaces y no me va a doler lo que me estoy lanzando. En cambio, a ver, láncense, como dicen los chicos ahí que están en la piscina de panzazo. Dios mío, cuánto les va a doler, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una tensión superficial ahí. ¿Que la está poniendo quién?
El hidrógeno. Los enlaces, ¿no? Los enlaces del agua forman toda esa alta tensión superficial. Muy bien, entonces finalmente el agua es útil porque mantiene húmedas nuestras membranas celulares, ¿no? Conversemos ahora de otros componentes que también son extremadamente importantes en nosotros, en los organismos vivos que vienen a ser, así como tenemos agua, ¿no? Necesitamos también tener sales y minerales, necesitamos tener oxígeno, necesitamos tener anhídrido carbónico. ¿De dónde viene el anhídrido carbónico? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene en la naturaleza el anhídrido carbónico, jóvenes? ¿El CO2 de dónde viene? De la respiración de las plantitas, ¿no? Las plantitas están haciendo, aparte de respirar, están haciendo fotosíntesis, ¿no? Las plantitas hacen fotosíntesis a partir de sus moléculas de carbohidratos que tienen, ¿no? Más moléculas de oxígeno en presencia de luz, ellas hacen fotosíntesis. Y a cambio nos producen ¿qué cosa? CO2, ¿no? Entonces, ¿quién es la fuente grande de anhídrido carbónico? El anhídrido carbónico que se está generando, ¿no? Está siendo absorbido por las plantitas y esas plantitas van a convertir eso en componentes orgánicos, ¿no? Entonces, miren cuán importante es la presencia del anhídrido carbónico, ¿no? Pero también, así como comentamos cosas beneficiosas del anhídrido carbónico, podríamos comentar cosas perjudiciales, ¿no? Como cualquier gas de la naturaleza, si está en forma muy abundante, entonces va a provocar un efecto en la naturaleza que se llama invernadero. Es decir, es como que vaya a abrigar la naturaleza en capas y no va a permitir que la temperatura se difunda y entonces todo bajo esas capas va a ser bien calientito. Y eso es lo que está pasando ahora en la naturaleza, ¿no? Tantos gases malos que producimos provocan el efecto invernadero y finalmente eso está produciendo la ruptura de la capa de ozono y también los cambios climatológicos, ¿no? Bueno, sabemos que el oxígeno es esencial para nosotros que somos organismos aeróbicos. ¿Qué significa ser organismo aeróbico? Que dependemos específicamente del oxígeno, ¿no? Y que a nivel de la mitocondria, nosotros en la fase de la fosforilación oxidativa, finalmente los electrones, los protones, ¿no? Van a ser aceptados finalmente por las moléculas de oxígeno en el proceso de respiración celular a nivel de nuestras mitocondrias. No se preocupen, eso que te estoy dando ahora conceptualmente va a quedar claro cuando hagamos mitocondrias, ¿ya? Sales minerales, importante para formar, por ejemplo, el equilibrio osmótico, ¿no? Vamos a hacer, la siguiente clase me parece, cómo es el transporte de la bomba de sodio a través de las membranas, cómo es que nuestras células están afanadas en mantener siempre ese equilibrio osmótico, ¿no? Entre un medio interno celular y un medio externo celular, ¿no? Bien. Para que se produzca un fenómeno de contracción muscular, también tiene que haber moléculas de calcio. También tiene que haber presencia de, por ejemplo, potasio, ¿no? Para que se produzca una contracción adecuada. Por eso ustedes han escuchado decir a los que hacen bastante ejercicio y ponen a prueba sus músculos, que son los fondistas, ¿no? Que son los nadadores, les dicen, oye, no te vayas a olvidar de comer tu platanito para que tu contracción muscular sea óptima, ¿no? ¿Y qué cosa hay en el plátano? No viene a haber otra cosa que potasio, ¿no? Sales minerales que ayudan en una adecuada contracción muscular. Bien, ahora entramos a esta parte extremadamente importantísima que se llama bioquímica, ¿no? Vamos a estudiar las biomoléculas orgánicas, ¿no? ¿Cuáles son las biomoléculas orgánicas que tenemos los seres vivos? ¿Alguien? Los hidratos de carbono o carbohidratos, los ácidos grasos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Ah? ¿Cuáles habían sido esas biomoléculas orgánicas, jóvenes? ¿Cuáles habían sido?
Carbohidratos, lípidos, Proteínas. proteínas y ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, ácidos grasos o lípidos, ¿no? Proteínas, carbohidratos, ¿no? Entonces, estos los vamos a conocer uno a uno. Y entonces ahí, en la diapositiva, estamos viendo qué cosa. Los hidratos de carbono, llamados también glúcidos, porque tienen un sabor dulce, ¿no? O hidratos de carbono, porque están formados por cadenas y cadenas de carbono, hidrógeno y oxígeno, hidratos de carbono. Entonces, miren acá, estos carbohidratos, desde su mínima porción, ¿no? Se llaman monosacáridos. Cuando solamente hay uno solo, como en este caso, al centro en azulito, se llama monosacárido. Si juntamos un monosacárido más otro monosacárido, ¿qué se llama eso? Disacárido, ¿no? Y si tenemos varios monosacáridos, estos lilas, verde, anaranjadito, varios, uno tras otro, ¿cómo se llamarían ellos? Cadena de polisacáridos, ¿no? Entonces los glúcidos pueden ser monosacáridos, pueden ser disacáridos, pueden ser polisacáridos. Y entonces, entre los monosacáridos, mencionemos a los más importantes. Empecemos por esto que no debes olvidar, al lado derecho, por ejemplo, la ribosa. La ribosa. La ribosa es un monosacárido, es un azúcar que compone el ácido nucleico, el ADN. El ácido desoxirribonucleico está conformado por un azúcar. Lo constituye un azúcar. ¿Cómo se llama el azúcar del ADN? ¿Cómo se llama? Ribosa. Ribosa se llama. Específicamente se llama desoxirribosa, ¿no? Ya vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, miren, más importante, dentro de los ácidos nucleicos, estamos diciendo, los ácidos nucleicos tipo ARN, tipo ADN, está conformado por estas pentosas, que es un monosacárido llamado ribosa. Muy bien. Otro monosacárido importante que debíamos mencionar, la glucosa, ¿no? Si la ribosa es una pentosa, la glucosa es una hexosa. Ahí estás viendo, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de carbono. Y en la pentosa, penta 5, conformado por 5 moléculas de carbono en un ciclo, ¿no? En un anillito, en forma de pentosa. Y la glucosa, un ciclo en forma de anillito, formando una hexosa, ¿no? ¿Y para qué es importante la glucosa, jóvenes, en los seres vivos? ¿Qué obtenemos Fuente de de la energía. Energía. Muy bien, al final de la glucosa obtenemos energía. Por eso cuando vengas a tu examen de admisión, te vamos a regalar caramelitos de limón para que no te agotes y te mantengas con energía inmediata y puedas resolver bien tu examen. Porque muchas criaturas de Dios vienen sin tomar desayuno y se desmayan, ¿no? Entonces es importante esa molécula de la glucosa, una hexosa, ¿no? Y estas otras, la galactosa, la fructosa, que es el azúcar de la fruta, ¿no? La galactosa, que es el azúcar de la leche, ¿no? Muy bien, todas esas entonces son extremadamente importantes. Y esas, mira, acá estamos viendo cómo están juntitas una tras otra, ¿no? Para formar cadenas de hidratos de carbono, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo cómo una glucosa, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces es una glucosa, mira cómo se está juntando más 1, 2, 3, 4, 5, una pentosa. ¿Qué es esa pentosa? Una fructosa. Entonces, mira acá qué bonito, una glucosa más una fructosa, se están uniendo. Y vamos a observar por dónde se van a unir. Mira, mira cómo se acercan a estas moléculas. Se acerca, esta su compañerita se acerca y entonces se abre aquí, ¿no? Se abre aquí el enlace, ¿sí? Y el oxígeno deja ver sus dos bracitos, sus dos enlaces, cogiendo a las dos moléculas, a la hexosa y a la pentosa, y se ha liberado una molécula de agua. Mira, claro, porque pues al abrirse este oxígeno acá, sale este hidrógeno, mira, está manchado de color celestito,
sale este hidrógeno de este lado. Y del otro lado sale un OH, ¿no? Entonces, mira, hexosa con esta pentosa se juntó y se produjo una liberación de una molécula de agua, ¿no? Entonces, se han juntado para formar un disacárido. ¿Y cómo se llama ese disacárido que ha nacido de la unión de la glucosa más la fructosa? Se llama sacarosa, ¿no? Sacarosa. Entonces, ahora decimos, oye, qué importante, acabamos de ver que los hidratos de carbono se juntan, ¿no? Mediante enlaces glucosídicos. Este es un enlace glucosídico. Mira acá como todo esto te está mostrando, incluso en rojito te lo han puesto acá. Ahí se ha generado enlace glucosídico. Entonces, cada vez que yo te pregunte, ¿cuál es el enlace de los carbohidratos? ¿Qué me vas a responder? Los carbohidratos se unen unos a otros mediante enlaces. ¿Tú qué me vas a responder? Glucosídicos. Glucosídicos, ¿eh? No vas a olvidar, ya estás viendo claramente ahí cómo ha salido un hidrógeno, cómo ha salido un OH y han liberado una molécula de agua y ahora tienes ahí el oxígeno con su enlace covalente 2, ¿no? Y valente, sosteniendo por un lado a la fructosa, del otro lado a la glucosa, juntitos, y ya no se llama pues ni glucosa ni fructosa, ahora toman un nuevo nombre, disacárido sacarosa. Muy bien, ¿no? Entonces, los disacáridos se unen unos a otros mediante enlaces glicosídicos. Muy bien. Ahora entramos a los polisacáridos, ¿no? Entonces, ya no solamente 2, 3, 4, 5, 6. Y mira cómo está representado acá en bolitas, ¿cómo se llama? En hexosas de color naranjita, ¿no? Todas son hexosas, mira. Cadenas, cadenas, cadenas aquí, cadenitas. Entonces, cadenas de hidratos de carbono son lo que llamamos polisacáridos. ¿Y dónde están presentes estos? ¿No? Están presentes, por ejemplo, ¿no? En nuestro organismo, a nivel de nuestro hígado, la glucosa ha almacenado, el hígado ha almacenado la glucosa, ¿no? En forma de glucógeno. El organismo utiliza la glucosa que necesita. Y si comemos por demás, entonces se lo lleva al hígado y dice, me lo voy a guardar aquí en forma de glucógeno, ¿no? Para que cuando se necesite lo voy a dar y nunca le va a faltar energía a este organismo vivo. Qué bonito. Entonces tienen función energética. En las plantas, los polisacáridos forman los almidones, ¿no? Y en las plantas también los hidratos de carbono tienen una función estructural. A ver, ahora mañana cuando vayas paseando trata de romper plantitas, son duras, ¿no? De los tallitos cuando rompes son duras porque están conformados por células que tienen pared celular. Y en la pared celular hay celulosa, ¿verdad? También esos hidratos de carbono están presentes en estos gorgojitos que estás viendo en forma de quitina. A ver, pisa una cucaracha dura para aplastar, ¿no? Su quitina le está protegiendo. Función estructural. La mureína está presente en algunas bacterias y algunas levaduras, ¿no? Entonces, mira cómo los polisacáridos eminentemente tienen función energética, pero también tienen función estructural. Y pasamos a las grasitas. Esto que no nos gusta a las chicas, ¿no? Ay, no, Diosito, no quiero comer tanto porque me van a salir mis rollitos. ¿Qué cosas son los rollitos? No son otra cosa que acumulación de tejido celular subcutáneo, ¿no? Grasita tenemos ahí debajo de nuestro tejido celular subcutáneo, como ballenitas, ya parecemos ballenitas, me incluyo también. Soy delgada de constitución, pero también tiendo a acumular grasita, como las focas, como los lobos marinos, ¿no? Entonces, esos son las grasas, los lípidos, que tienen como función eminentemente, son también reservas de energía. Es decir, que si no echamos mano de la glucosa, podemos echar mano de las grasitas, y de las grasitas vamos a fabricar ATP para nuestro organismo. ¿Ya? Se comportan las grasitas como aislante térmico, por supuesto, ¿no? Imagínate un lobito marino, debajo de su piel, ¿qué cosa tiene? Grasita.
Eso hace que el pobre, ¿no? ¿Y dónde está viviendo ese lobo marino? En el mar, ¿no? ¿Y cómo se protege? Con su casaquita natural, tiene su aislante térmico natural, qué hermoso, ¿no? Entonces, los lípidos tienen función energética, función de reserva, función aislante, nos protegen, ¿no? Las plantitas, a ver, cuando vayas a ver las hojitas, échale gotitas de agua encima, ¿cómo va a rodar la gotita de agua? ¿Por qué rodará la gotita de agua? Porque las hojitas tienen su grasita natural, ¿no? Su cerita natural. Entonces tienen función de protección. Entonces, mira, las grasitas, tenemos que las grasas pueden ser simples, ¿no? Como estás viendo acá, llamadas también grasas neutras, ¿no? Y entonces estás viendo cómo están constituidos, ¿no? Esa cabecita de color marroncito se llama la cabecita de glicerol, ¿no? Esa es la cabecita de glicerol. Algunas en esa cabecita de glicerol, como estás viendo, pueden tener una cadenita larga, ¿no? De ácidos grasos. Entonces se llamará un monoglicérido, ¿no? En cambio el otro, su primito que está aquí abajo, mira cuántas cadenas tiene. 1, 2, 3. En esa cabeza de glicerol tiene 3 cadenas de ácidos grasos. Entonces, ¿cómo se llamará? Ese es un triacilglicérido, ¿no? Un triacilglicérido. Entonces, esos son grasas neutras. Entonces, mira acá, o también se llaman lípidos simples, ¿no? Mira este otro lado, dice, vamos a clasificar a los ácidos grasos en dos, los saturados y los insaturados. ¿Cuáles son los saturados? Mira acá, mira las moléculas de carbono, 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 ¿no? Entonces, ¿cuántos enlaces tiene el carbono? 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sus 4 enlaces están saturados, no le queda más, ¿no es cierto? No le queda más, están ocupados. Mira este otro carbono. ¿Cuántos enlaces tiene? 1, 2, 3, 4, 4. Todo está completito. Ácidos grasos saturados, ¿no? Los 4 enlaces covalentes del carbono están llenos. Pero mira acá, aparte de estar llenos, qué bonito acá en los insaturados, algunos forman dobles enlaces. Mira cómo se acomoda en esta estructura, ¿no? Se ha venido acá y tiene los 1, 2, 3, 4, pero lo tiene doble, ¿no? En su cadena presenta dobles enlaces. Entonces, ese ácido graso que tiene esa constitución de tener ahí en su cadenita un doble enlace, ya no se puede llamar ácido graso saturado, sino se va a llamar ácido graso insaturado, ¿no? Ácido graso insaturado, porque como estás viendo tiene dobles enlaces. En cambio el saturado tiene solamente sus enlaces simples, ¿no? Muy bien. Entonces, en lo que consumimos principalmente nosotros, a veces consumimos grasa que es difícil de degradar, ¿no? Entonces, por eso nos dicen, oye, no te comas comida chatarra, porque ahí consumes grasas que no se pueden digerir con facilidad. Y así, mira, tenemos las grasitas complejas o los lípidos complejos. Y mira lo que te estoy mostrando acá en este rectángulo. Acá, miren este rectángulo. Mira qué cosa está acá con pelotitas de color ladrillo, pelotita, cabecitas, parecen palitos de fósforo, ¿no? Pelotitas de color ladrillo para arriba con sus pelotitas y acá para abajo. ¿Qué cosa es eso? Es un pedacito de membrana celular. La misma membrana celular que hemos estudiado antes, que lo viste de color celestito, ¿recuerdas? Mira, acá estamos viendo un pedacito de membrana celular. Entonces, una membrana celular está compuesta, mira, por fosfolípidos. Esto que está conformando acá se llaman fosfolípidos. Tienen sus cabecitas polares hacia afuera. Lo de amarillito que está para adentro se llaman sus ácidos grasos, la parte que no es polar, ¿no? Y otra vez a la otra parte externa tiene nuevamente sus cabecitas hidrofílicas. Entonces, este pedacito que estoy señalando es un pedacito de membrana celular. Si eso es un pedacito de membrana celular, aquí adentro, por ejemplo, podría estar el citoplasma. Y fuera de la célula aquí está el medio externo. Y mira cómo se compone la membrana celular. Entonces, la membrana celular es una capa bilipídica.
Y esos lípidos que conforman la membrana celular no son lípidos cualquiera, son lípidos complejos. ¿Por qué? Porque esa cabecita, tal como estás viendo acá, mira esta cabecita, ahora lo hacemos zoom, le hacemos gigante, mira esa cabecita, ¿no? Esa porción hidrofílica está compuesta por un grupo fosfato, mira, y el glicerol. Entonces, desde que tiene un grupo fosfato, ahora pues se convierte en un lípido complejo. Entonces, un lípido complejo se caracteriza porque tiene una cabeza hidrofílica, unas colitas hidrofóbicas que se esconden aquí adentrito, ¿verdad? Y por eso estas se llaman lípidos complejos y las podemos encontrar en nuestras membranas celulares. ¿Ok? Mira, ahora acá al lado derecho tenemos los esteroides. Y ahora date cuenta que estos esteroides ya no están así en cadenita como acá, los hemos conocido, los ácidos grasos que van en cadenita, ¿no? Cadenita, triacilglicérido, monoacilglicérido, ¿no? Ahora aquí mira cómo están, formando ciclos, ¿no? Formando ciclos, ¿no? Eso se llaman los esteroides, tienen esa arquitectura molecular, así en ciclos, mira, bonito. Y complejos, porque cada uno, mira, acá tienes un ciclo, acá tienes otro ciclo, acá tienes otro ciclo. Por ejemplo, le vamos a ver, dar un poquito de zoom a esto para que lo veas un poco más grande. Vamos a ver, mira. 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 Esta, por ejemplo, vamos a analizar solo la progesterona. Mira, ¿qué es la progesterona? ¿Qué es la progesterona, jóvenes? Una hormonita, ¿no? Una hormona que la tenemos presente eminentemente en las damas, la progesterona. Esa progesterona había sido una grasita, ¿no? Pero de tipo esteroideo. ¿Por qué? Porque mira, tiene dos moléculas de hexágono pegadas, o tres moléculas de hexágono más un pentágono. Qué complicada es, ¿no? Qué complicada es, mira, esa es su constitución de la progesterona, una hormonita. El colesterol, ahí está el colesterol, mira, esa es su fórmula del colesterol, ¿no? Es una grasita esteroidea. ¿Y por qué es importante el colesterol? ¿Para qué es importante? Las grasitas chicas sirven a nuestro organismo para formar entonces hormonas. Entonces las chicas que se ponen a hacer dieta hacen todo un desorden alimenticio y el pobre organismo está todo flaquito y no pueden funcionar sus hormonas correctamente porque no tienen su fuente, que son el colesterol. Estás viendo acá cómo son importantes los esteroides, ¿verdad? Muy bien. Entramos a las proteínas. Mira, las proteínas, ¿no? Son extremadamente importantes en nuestro cuerpo porque van a cumplir diferentes funciones. Unas se van a comportar como hormonas, otras van a ser proteínas estructurales, otras van a ser proteínas de transporte, otras proteínas de defensa, proteínas de reserva, proteínas motoras, enzimas, toxinas. Todo eso pueden ser las proteínas, ¿no? ¿Cuán importantes son? Por eso siempre nos recomiendan, dicen, oye, en tu nutrición no tiene que faltar los 20 aminoácidos esenciales, porque a partir de eso tu organismo va a fabricar proteínas. Entonces, la mínima unidad de una proteína es un aminoácido. Entonces, un aminoácido es esto. Mira, está conformado, ¿no? Como ves acá, por un carbono, una molécula de carbono, que está enlazada acá a este lado a una molécula de nitrógeno. Y ese nitrógeno está aquí con dos protones, un hidrógeno y otro hidrógeno. Ese se llama el grupo amino, este que está de acá de amarillito, nitrógeno más hidrógeno. Hidrógeno es su grupo amino. El que está al centro, el carbono principal, ¿no? Y entonces, para el lado derecho, estamos viendo otra molécula de carbono enlazado a dos moléculas en color rojito de oxígeno, ¿no?
y finalmente enlazado a un hidrógeno. Entonces, esto está así, COOH, ¿no? Y esa cabecita COOH se llama grupo carboxilo. Entonces, un aminoácido está compuesto por un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿no? Y tiene, por supuesto, su grupo central y tendrá su radical ahí, ¿no? Entonces, para formar proteínas, yo necesito juntar, ¿qué cosa? Aminoácido, más aminoácido, más aminoácido, más aminoácido, igual, ¿qué cosa me saldrá? Proteína. Entonces, ¿cuál es la unidad fundamental de las proteínas? Los aminoácidos. Y los aminoácidos, ¿cómo están conformados? Están conformados por un grupo amino, NH2, y un grupo carboxilo, COOH, típico de ellos. Y así como los glúcidos estaban formando, ¿qué tipo de enlaces? ¿Qué tipo de enlaces formaban los glúcidos? Glucosídicos. Ahora, muy bien, ahora estas proteínas se van a unir a nivel de sus aminoácidos. Un aminoácido se junta con otro aminoácido a través de un enlace, que lo ves acá, que se llama enlace peptídico. ¿Ya? Entonces, los aminoácidos se juntan mediante enlaces peptídicos para formar proteínas. ¿Ya? Entonces, te pregunto, ¿cómo se llama el enlace que une los aminoácidos en las proteínas? Enlace peptídico. Enlace peptídico, cuidado que te confundas, ¿ah? No es enlace glicosídico y este es enlace peptídico, que viene a ser el enlace que se da entre dos aminoácidos. Entonces, ahora vamos a observar a este aminoácido, mira, este aminoácido que está en un redondo, en una elíptica azulita, y el otro aminoácido está en una elíptica naranjita, ¿no? Ahí está, un aminoácido, acá está con su grupo amino, con su grupo carboxilo, ¿no? Y acá tengo el otro aminoácido, también con su grupo amino, con su grupo carboxilo. Entonces, mira, para formar el enlace, cómo el grupo carboxilo se junta ¿a quién? Al grupo amino. Entonces, para que nazca el enlace, ¿no? El enlace peptídico, siempre tiene que juntarse el lado amino al lado carboxilo. Mira, el lado amino se está juntando al lado carboxilo para formar un enlace peptídico. Y nuevamente se va a liberar una molécula de agua. Mira, cada vez que se forma un enlace se libera una molécula de agua. Acá está. OHH. Se liberó una molécula de agua para que se arme un enlace peptídico entre este carbono y este nitrógeno. ¿Por qué? Porque ese carbono estaba representando al lado carboxilo del amino que estaba viniendo, que se pegó al lado amino del otro carboxilo. ¿Te das cuenta? Entonces, conclusión, las proteínas están formadas, ahora acá, mira, ¿no? Acá tengo una proteína, mira, tremenda proteína que parece un rosario de colores, ¿no? Diferentes colores, ¿no? Entonces, ¿qué cosas serán esas pelotitas? ¿Qué cosas simbolizarán esas pelotitas? Si todo eso es una proteína, ¿qué cosas son esas pelotitas, jóvenes? Aminoácido. Aminoácidos, muy bien. Y repítelo bien porque si no, ahorita vamos a hacer ácidos nucleicos y te vas a hacer un trabalenguas. Una cosa es un aminoácido y otra cosa es un ácido nucleico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estas pelotitas de colores, ¿no? Que parecen las cuentas de un collar, las cuentas de un rosario, no son otra cosa que aminoácido, más aminoácido, más aminoácido para formar una proteína. Porque las proteínas están conformadas de unidades aminoácidicas enlazadas por puentes peptídicos. ¿Lo he dicho bien? ¿Jóvenes? Sí, profesora. Es muy bien. Entonces, mira, ahora vamos a ver cómo es la estructura de esa proteína. Entonces, cuando la proteína está así, ¿no? En cadenita, aminoácido, más aminoácido, más aminoácido, más aminoácido, enlazado por enlaces peptídicos, estamos hablando de una organización primaria de la proteína.
¿no? Luego la proteína se pliega, mira cómo se ha plegado acá, se ha plegado, ¿no? Entonces, a ese nivel, la proteína se ha hecho una organización estructural secundaria, cuando se pliega. ¿Eh? Y luego acá más abajo, mira, se pliega más que hace como lazos, ¿no? Como lazos hace. Se está plegando más. Entonces, ahí tengo una estructura terciaria de proteína. Y finalmente acá abajo, mira, cómo se ha plegado acá una proteína de color azulito y acá tiene otra proteína de color celestito. Bien plegaditas. Entonces, ahora eso es una estructura cuaternaria. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que las proteínas en su arquitectura molecular tienen diferente nivel. Tienen un nivel primario, un nivel secundario, un nivel terciario, una estructura cuaternaria. ¿No? Muy bien. Entonces, cuando nosotros sometemos a temperatura las proteínas, estas se pueden desnaturalizar. ¿Qué cosa significará desnaturalizar? Se desintegran. Ya no está, como estás viendo acá, esta proteína acá en estructura cuaternaria, qué bonita estaba, ¿no? Por ejemplo, nuestra hemoglobina podría ser esa, nuestra hemoglobina, ¿no? Ahí está bien bonita, pero de pronto ha habido un efecto externo y lo desnaturaliza, o sea, la rompe, ¿no? Se desnaturaliza. Por eso, importante, ustedes han escuchado decir, no hiervas mucho, no hiervas mucho las proteínas porque vas a denaturar sus proteínas y que ya vas a consumir. Porque las proteínas se saben desnaturalizar con temperaturas altas. También hay el cambio de pH, también la puede denaturar, ¿no? Y las proteínas tienen que estar bien conformadas así para que puedan funcionar bien. Generalmente todas las proteínas se presentan en una estructura cuaternaria. Muy bien, ahora ya sabes qué importante es que las proteínas se mantengan viables y no denaturadas, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí vamos a aprender, para finalizar la clase de hoy, qué cosas son los ácidos nucleicos, ¿no? ¿Qué son los ácidos nucleicos? ¿Qué serán? ¿Qué estamos estudiando? Te voy a poner acá. Estábamos estudiando las biomoléculas orgánicas. Y habíamos dicho que las biomoléculas orgánicas son las siguientes: carbohidratos, ácidos grasos o lípidos, proteínas y finalmente ácidos nucleicos. Y por eso hemos llegado aquí a los ácidos nucleicos, porque ya hemos estudiado los anteriores. Entonces, cuando hablamos de ácidos nucleicos, hay dos ácidos nucleicos importantísimos. El ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Esos son los dos ácidos nucleicos muy importantes, ¿ya? Cuidado con confundir, porque siempre los estudiantes cuando entran en el mundo de la bioquímica al principio, siempre confunden aminoácidos. ¿Qué cosa había sido el aminoácido? Unidad de la proteína. Muy bien, alguien ha salvado vuestro honor, jóvenes. Unidad de la proteína, ¿no? Y ahora vamos a conocer la unidad del ácido nucleico. Miren acá, la unidad del ácido nucleico es un nucleótido. Repitan todos, la unidad. La unidad Repitan, la unidad de un ácido nucleico. de un ácido De un ácido nucleico. Es un nucleótido. Es un nucleótido. A ver, espero que no se les olvide, chicos. Porque una cosa es un nucleótido y otra cosa es un aminoácido. ¿Completamente de acuerdo? Muy bien. Entonces, en un nucleótido, vamos a ver qué cosa tiene el nucleótido. Ya me está gustando esta arquitectura bioquímica. ¿Qué cosa tiene el nucleótido? Mira, el nucleótido tiene una base nitrogenada, aquí en color lila, base nitrogenada.
¿Qué más tiene? Unido a una pentosa. 1, 2, 3, 4, 5. Una pentosa, un azúcar. Y finalmente tiene un grupo fosfato, ¿no? Entonces, ¿cómo está conformado un nucleótido? Grupo fosfato más azúcar más base nitrogenada. Esa es la unidad, ¿no?, que representa a los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, nucleótido, más nucleótido, más nucleótido, más nucleótido, ¿qué cosa nos va a dar? Ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Muy bien la señorita que responde. Cuidado los demás con dormir, ¿ah? Cuidado. Nucleótido tiene una base nitrogenada, tiene un azúcar y tiene un grupo fosfato. Y puedo tener nucleótido, más nucleótido, más nucleótido, más nucleótido. Eso es un ácido nucleico. Muy bien. Entonces, este nucleótido puede tener cualquier tipo de esta base nitrogenada. Aquí está en este cajoncito, ¿no? En esta base nitrogenada puede entrar una adenina. Es una base nitrogenada. Otras veces puede entrar una guanina. Otras veces puede entrar una citosina. Otras tantas una timina. Otras un uracilo, ¿no? Entonces puedo tener acá uracilo más azúcar más grupo fosfato, un nucleótido de uracilo. Puedo tener acá una timina más azúcar más fosfato, un nucleótido de timina. Puedo tener acá una guanina más azúcar más fosfato, un nucleótido de guanina. ¿Ok? Esa es la estructura, ¿no?, de los nucleótidos. Ahora, esas bases nitrogenadas pueden ser purínicas y pirimirínicas. ¿Cómo pueden ser? ¿Todos contesten? Purínicas. Purínicas, pirimirínicas. ¿Cuáles son las purinas? Adenina y guanina. ¿Cuáles son las purinas? Acabo de decir. Adenina y guanina. Adenina y guanina. ¿Cuáles son las pirimirinas? Citosina, timina y Citosina, uracilo. timina, Muy uracilo. bien. Y Timina, ahora, uracila. uracilo. Muy bien. Y ahora, escuchen, si tenemos un ácido nucleico llamado ácido desoxirribonucleico, ese no va a tener uracilo. El ácido desoxirribonucleico no tiene uracilo. Tiene, en vez de uracilo, ¿qué cosa tiene? Timina. Pero si ese ácido nucleico tiene uracilo, ¿cómo se llamará? Tenemos un ácido nucleico que está conformado así. Nucleótido más nucleótido más nucleótido más nucleótido. Y uno de esos nucleótidos es uracilo. ¿De qué ácido nucleico estamos hablando? ARN. El ARN. Del ácido ribonucleico. Muy bien, con nombres y apellidos para que lo aprendan bien. ¿Cómo se llama? Ácido ribonucleico. Entonces, el ácido ribonucleico, exacto, el ácido ribonucleico tiene uracilo y no tiene timina. Y el ácido desoxirribonucleico trabaja con timina y nunca con uracilo. ¿Comprendido? ¿Comprendido? Sí, Muy profesor. bien. Estamos aprendiendo Sí. con entusiasmo la estructura de los ácidos nucleicos, porque esas moléculas son extremadamente importantes, porque ahí radica toda la información genética que tenemos. Ahí radica toda la información genética que tenemos. Entonces, miren acá. Venimos acá de verdecito. Miren de verdecito, un cajón verdecito acá, un rectángulo verdecito. ¿Quién está ahí? Una ribosa y una desoxirribosa. Entonces vamos a mirar juntos por qué se llama desoxirribosa y por qué se llama ribosa. Las dos son azúcares, las dos son pentosas. La desoxi está en el ácido desoxirribonucleico y la ribosa está en el ácido ribonucleico. Miremos su arquitectura molecular y veamos, mira, carbono 1, carbono 2. Desoxirribosa. ¿Cuántos hidrógenos hay? 3.
Uno solo está ahí. Uno, mira, ¿por qué de dónde ves 3? Acá hay un hito, mira, y en rojito. Acá está el puntero y ahí está un hito. Ahí. En la posición 1 está el radical OH. En la posición 2 del carbono está una molécula de hidrógeno, una sola. Mira, ahí está el puntero, ¿sí? ¿Estamos todos ahí en desoxirribosa? Sí, Miss. Estoy justo en el carbono número 2. ¿Qué cosa hay? Un hidrógeno. A ver, nos iremos a la ribosa. Vámonos juntos todos a la ribosa. Vámonos juntos. Vamos. En el carbono 1, ¿qué cosa hay? Un grupo OH, ¿no? En el carbono 2, ¿qué cosa hay? ¿Qué hay? Mira, solo tienes que leerlo. OH. Un radical OH, ¿no? Y en la desoxirribosa, ¿qué hay? Solo H. Solo hidrógeno, muy bien. ¿Qué le pasó a la desoxirribosa? Su nombre mismo te lo está diciendo. Hola chicos, yo soy la desoxirribosa. Eso significa que he perdido, ¿qué cosa? En mi carbono Un 2, ¿qué cosa he oxígeno. perdido? Un oxígeno. Un El oxígeno. oxígeno. Perdido. Por eso me llamo desoxirribosa. ¿Eh? Y por eso la desoxirribosa es parte estructural del ácido. Dilo completo, desoxirribonucleico. Por eso te digo, apréndelo. Te acostumbras a decir ADN, ARN, ADN y ya te olvidas de su nombre y apellido. No se vale, pues. Dilo completo. Te va a decir sus características en su nombre nomás. Ácido desoxirribonucleico. Ya sabes que tiene una desoxirribosa. Ácido ribonucleico. Ya sabes que en su estructura de nucleótido tiene una ribosa. ¿Sí o no? Muy bien. Pasemos al lado derecho. Miren en el lado derecho aquí. Ahí estamos viendo ya la estructura bioquímica que tiene el ácido desoxirribonucleico. Mira, vamos juntos. Acá estoy viendo unas estructuras en forma de pentágono, mira. Un pentágono, otro pentágono, otro pentágono, otro pentágono de color celestito. ¿Qué cosa será eso? 20 para que me contesta. ¿Qué cosa será eso? Y todavía dice S. ¿Qué cosa será eso? ¿Quién es esa pentosa que está en el ADN? ¿Quién es esta pentosa que acabamos de aprender que es una desoxirribosa que está en el ADN? Desoxirribosa. Ah, ¿quién está aquí de color celestito? ¿Cómo se llama esa pentosa? ¿Cómo se llama esa pentosa, chicos? Desoxirribosa, sin miedo. ¿Cómo se llama? Desoxirribosa. 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 Y por eso ahí dice, con S, sugar, te está diciendo, pues, sugar, soy un azúcar, soy una pentosa. Mira, entonces acá tengo una pentosa, otra pentosa, llamada desoxirribosa, 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 desoxirribosa. ¡Qué interesante! Entonces, esa es la base de la estructura del ácido desoxirribonucleico. ¿Y cómo se están juntando las pentosas? ¿Cómo se junta una pentosa con otra pentosa? ¿Cómo se junta? Por un grupo fosfato. Por enlaces fosfodiester, ¿no? Mira, el fósforo lo está enlazando a los dos. Mira, el fósforo junta un sugar con otro sugar, una desoxirribosa con otra desoxirribosa, luego el otro. ¿Ve? Por eso el fósforo era importante, ¿no? Está en nuestros ácidos nucleicos. Muy bien. Al otro lado, la otra cadenita, también mira, sugar, 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 sugar. ¿Qué sugar es? Desoxirriboso. Desoxirribosa, muy bien. Entonces, mira que nuestro ADN está conformado por dos columnas, ¿no? Conformadas por las pentosas a los lados. Esto es como una escalera. A los lados, en la columna, estás teniendo, mira la arquitectura que le da el soporte al ADN, que son los azúcares, enlazados por los fósforos. Y al medio, los peldaños de la escalera. Esto es como una escalera. Me subo a esta escalera, primera grada, segunda grada, tercera grada, cuarta grada, y así puede ser una cadena infinita de gradas, ¿no?
travesaños también, las gradas también se llaman travesaños, ¿no? Un travesaño, 2 travesaños, 3, 4 travesaños. Al centro, ¿quiénes están acomodando al centro? ¿Qué cosa era A? ¿A de qué será? Adenina. A de Adenina. adenina, Una base. ¿no? ¿T de qué será? T Timina. de Timina. timina, muy bien. G moradito, ¿de qué será? Guanina. 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 C de qué será? Citosina. 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 Entonces, mira, al interior del ADN, ¿verdad? Las bases púricas se juntan con bases pirimirínicas. Acá está, mira, una base púrica, adenina, se está juntando con una base pirimirínica, timina. Siguiente peldaño, una guanina, una base purina, se está juntando con una citosina, con una pirimirina. Ah, ¿qué región es? Entonces, el ADN está conformado, ¿no? Hacia las columnas, la cadena está conformada por las pentosas, que están unidas por los enlaces del fósforo. Y al centro, ¿no? Los travesaños están formados por bases purínicas y pirimirínicas, que se enlazan ellas según su complementariedad. Ahora te voy a decir qué cosa es complementariedad. En el ADN, la adenina siempre se junta con la timina. En el ácido desoxirribonucleico, la guanina siempre se junta con la citosina, porque es su complementaria. O sea, una purina había sido complementario de una pirimidina, y por eso ellas se enlazan así. Es su complementaria, es su hermanita, es su, como dicen ustedes, su pata, su uña y mugre, su complementario, su complementario. ¿Ah? ¿Y cómo se mantienen, cómo se juntan? Mediante enlaces de hidrógeno. Entre adenina y timina hay 2 enlaces de hidrógeno. ¿Ah? 2, mira, 1 y 2. Y entre guanina y citosina hay 3 enlaces, mira, 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, guanina con citosina son complementarias y se juntan con triple puente de hidrógeno. ¿Ya? Y adenina con timina son complementarias y ellas se juntan con doble enlace de hidrógeno. ¿Viste? Ahí está. Ya tienes la estructura del ADN, ¿viste? Y a ver, vamos a reconocer en este ADN, y este rectángulo nos está ayudando a reconocer cuál había sido su unidad, la unidad del ácido nucleico, su mínima unidad, ¿cuál había sido? Nucleótido. Un nucleótido. Y entonces acá, Nucleótido. miren acá en nuestro ADN, en nuestro ácido desoxirribonucleico, miren, una pentosa, un sugar, ¿no? Unido al grupo fosfato, y hacia el centrito está la base nitrogenada. Ahí está, pues. Entonces, ahí está. El ácido desoxirribonucleico no es otra cosa que cadena de nucleótido. Nucleótido, más nucleótido, más nucleótido, más nucleótido. ¿Viste? Muy bien. ¿Ya? Y ahora reflexionamos acá en los puentes de hidrógeno. Nuevamente te pregunto, ¿cuántos puentes de hidrógeno hay entre guanina y citosina? Triple puente de hidrógeno. Muy 3. bien. ¿Cuántos puentes de hidrógeno hay entre adenina y timina? Doble puente de hidrógeno. Muy bien. Ahora yo te hago una pregunta. Sea una secuencia de ácido nucleico, cualquiera, ¿no? Tengo una secuencia de ácido desoxirribonucleico. Y ese ácido desoxirribonucleico tiene 25% de timina. 25% de timina. ¿Cuánto por ciento tendrá de adenina? Responde. 25%. 25. Claro, porque es su complementaria. Muy bien. Listo. Ahora, mira, listo. Ahí está. Diferencias entre ARN y ADN. Tú mismo lo vas a hacer. Vámonos con el ADN. Es una doble cadena. ¿De qué?
¿Doble cadena de qué cosa es? De nucleótidos, pues. De nucleótido. Claro, sí, ya lo estás estudiando. Es una doble cadena. Acá una cadena de nucleótidos y acá hay otra cadena de nucleótidos. Dos cadenas de nucleótidos acá, mira, en azulito, se están uniendo por los travesaños. ¿Quiénes están en los travesaños? Este rojito con amarillito, ¿qué cosas son? Las bases nitrogenadas, ¿no? ¿El rojito quién es? La timina. Ajá. ¿Y el amarillito quién es? Adenina. La adenina, ¿viste? Qué bonito, ahí está tu ADN. Doble cadena y está siempre presente timina. En cambio aquí, al lado izquierdo que está solita, ¿quién está? Una cadenita de polinucleótidos, ¿no? De ARN. Entonces, si el ADN tiene doble hebra de polinucleótidos, el RNA tiene una sola hebra de polinucleótidos, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? Primera diferencia, ¿no es cierto? El ADN, doble cadena de polinucleótidos. El ARN, una cadena de polinucleótidos. Segunda diferencia, díganlo ustedes. El ADN en su composición nunca tiene uracilo. El uracilo. Uracilo. No tiene uracilo el ADN. ¿Qué cosa tiene? Timina. El que Timina. tiene uracilo en su composición, ¿quién es? ARN. El ARN. El El ARN. ARN tiene uracilo. Esa es la segunda diferencia. Tercera diferencia. ¿Qué azúcar tiene el ADN? El ácido desoxirribonucleico. Muy bien. ¿Qué azúcar Ácido tiene? Desoxirribosa. Muy bien, ¿viste? Ya te has vuelto bioquímico, ya lo sabes. Ahora mira acá al lado derecho. Como estamos viendo que el ácido ribonucleico está conformado por una sola cadena de nucleótidos, nos venimos acá al lado derecho y vemos que hay tipos de ARN. Hay un ARN mensajero, hay un ARN de transferencia, hay un ARN ribosómico. Y esos los vamos a aprender, ¿no? Ahora que vamos a entrar a trabajar la siguiente clase, cómo se va la duplicación del ADN, cómo se transcribe el ADN, ¿sí? Todas esas fases, replicación, traducción y transcripción. Se llama el dogma de la biología molecular. Vamos a aprender cómo es que se descifra el código genético de la diferente información genética que podamos tener aquí en la estructura, ¿no? del ADN. Profesora, ¿Ok? una pregunta. Diga. ¿Los tipos de ARN únicamente los diferenciamos por su función o también hay alguna diferencia en su estructura? Claro, eminentemente la función es diferente cada uno, lo vamos a ver en detalle en su momento, pero la estructura también está variando, ¿no? Por ejemplo, el ARN mensajero, miren acá, longitudinal, el ARN de transferencia se pliega, tiene una organización secundaria, está plegadita, ¿no? Justo eso esa organización que tiene le ayuda para leer los codones, ¿no? Un codón está formado por un triplete, ¿no? Un triplete de bases. Por ejemplo, puede ser adenina, guanina, citosina. Si yo digo adenina, guanina, citosina, eso es un codón. Puedo decir otro codón, guanina, guanina, guadina. Cuando se lee la información genética, la lee el ARN de transferencia por estas hojitas, por aquí las lee. Bonito, ¿eh? Y el ribosómico, que viene en una estructura así cuaternaria, acá por eso hemos visto, mira, ve, en esta estructura cuaternaria, está el ribosómico, en la transferencia está en esta estructura, en esta otra estructura está el otro, miren, son diferentes estructuras, modelamientos bioquímicos, ¿no? El ARN ribosómico, caracterizado porque tiene dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. Y el ADN ribosómico particularmente a mí me encanta porque es ahí donde se lee la información genética y se descifra el código genético. ¿Ah? Muy bien, jóvenes, vamos a resolver
oye, voy a pegarles, me vaya a olvidar, urgente. Voy a volver al esto para pegarles el solucionario. Ya, lo voy a pegar urgentemente porque nos concentramos tanto en el estudio bioquímico. Ya, aquí lo tengo que pegar. Acá. Vamos a ver algo que dice chat. Acá dice chat. Listo. ¿Dónde está el chat? Ahí está. Ok. Entonces, para ustedes, Daniel, Thais, Jeremy, Flavia, ahí está el solucionario de hoy. Ahí está. Listo, chicos. Hemos terminado las clases. Somos 48 alumnos, ¿sí? Y estamos en contacto con ustedes la siguiente semana a la misma hora, jueves. ¿Ok? Quieren que resolvamos, pues que ya nos hemos pasado de la hora, pero podríamos resolver por lo menos, como no nos está sacando, a veces tiene el tutor y nos dice tiene que salir del aula, pero mientras viene, podemos resolver algo de nuestro cuestionario, ¿no? Podemos resolver, por ejemplo, a ver, dice, tienen ahí vuestras preguntas, ¿verdad, jóvenes? Dice, número 1. Juan ha notado que desde hace un mes ya no le sienta bien consumir leche. Después de consumir un lácteo, siente un gran malestar digestivo, por ello decide ir al médico. Si Juan quisiera ahondar en la naturaleza de su malestar, ¿en qué rama de las ciencias biológicas estaría el fundamento para explicar su malestar? A. Etología. B. Genética. C. Anatomía. D. Bioquímica. E. Histología. Todavía no vean lo que he pegado en el chat, si no, no se hace emocionante. ¿Ya? No lo vean. A ver, traten de responder sin ver el solucionario. ¿Qué cosa le estará pasando al pobre Juan que le hace mal la leche? Porque según, en resumen, a ese pobre Juan le hace mal la leche, ¿no? Porque dice que después de consumir el lácteo tiene ese gran malestar digestivo. Cada vez que consume leche tiene malestar digestivo, algo que está muy frecuente en la población, ¿no? Entonces, ¿bajo qué ciencia se le estudiaría a este joven ese fenómeno de intolerancia a la leche? ¿Por qué estará siendo intolerante a la leche ese joven? Por la lactasa. Ajá, posiblemente tiene una intolerancia, ¿no? Entonces, tiene intolerancia a la lactosa porque posiblemente tiene carencia de la enzima lactasa, ¿no? No tiene suficiente lactasa, por eso su lactosa se acumula. La lactosa es el azúcar de la leche. No hay quien la degrade, que es la lactasa, entonces por eso se siente mal, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista genético voy a estudiar ello, anatómico no, pues, ¿no? Porque no hay ninguna falla anatómica que se relacione con la intolerancia a la lactosa, ¿cierto? Tampoco histología, ¿no? ¿Qué tiene que ver la histología? La organización de los tejidos en la intolerancia a la lactosa, ¿sí o no? ¿Cuál será la respuesta? A ver. Ahí ha contestado Sebastián. Thais, ¿qué dijiste? Bioquímica. Claro, porque ¿cuál sería la explicación? Estamos hablando de proteínas y enzimas que Muy degradan bien, dice. eso, porque estamos hablando de enzimas, lactasa, ¿no? No hay suficiente lactasa, por eso se acumula la lactosa. Entonces estamos hablando de bioquímica. Muy bien, chicos.
Unita más, ¿ya? Unita más, que dice la siguiente. En un determinado archipiélago se han encontrado 3 especies de aves del mismo género. La diferencia más resaltante en estas especies es la forma de su pico. Este hecho hace suponer a los ornitólogos que para mantenerse en el mismo hábitat, estas especies han tenido que A, Adaptarse. crecer, B, reproducirse, C, movilizarse, D, autorregularse, E, adaptarse. Muy bien, la señorita que respondió adaptarse. Espero sin haber resuelto el solucionario. Muy bien, jóvenes, me despido. Nos estamos viendo el siguiente jueves. Que tengan un bonito fin de semana. Buenas noches. Muchas gracias, Luis. Chao, Gracias, Muchas gracias. profesora. Gracias. chicos. Que Muchas les vaya gracias, bonito. Chao, chicos.